Bien, si estamos visualizando la pantalla y el audio, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches, Daxida. Sí, perfecto. Doc. Ya, muy bien, gracias. A ver, vamos a abordar un tema que es importante también dentro de su formación clínica y es la insuficiencia cardíaca. Esto tanto en el contexto de una valoración preoperatoria como también durante un estado postquirúrgico. La insuficiencia cardíaca no es otra cosa, sino esa incapacidad que tiene el corazón de cumplir con su función principal, que es la de expulsar, la de bombear sangre, ¿sí? Actuar a manera de una bomba para aportar con el suficiente oxígeno a nivel de los diferentes tejidos. Esto implica que la sangre va a seguir, ¿sí? Un trayecto anterógrado, ¿sí? Hacia adelante, ¿de acuerdo? Y de esta manera cumplir con esa demanda metabólica en los diferentes tejidos, aparatos y sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, la insuficiencia cardíaca no es otra cosa sino una incapacidad que tiene el corazón para hacer aquello, ¿ok? En diferentes literaturas ustedes van a encontrar una serie de términos, de clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, que unos le dicen o le clasifican en insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, otros anterógrada, retrógrada, que es sistólica, que diastólica. Bueno, realmente existen diferentes formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca, pero fisiopatológicamente guarda un concepto similar. Y les he puesto aquí algunas de esas clasificaciones con las cuales ustedes se van a sentir, o más bien dicho, van a estar en constante lectura. Cabe destacar que la clasificación actual, ¿sí? La propuesta por la Asociación Americana del Corazón, ¿sí? Y el Colegio Americano de Cardiología, lo establece a través de la fracción de eyección, ¿ok? Sin embargo, insisto, vamos a repasar brevemente las otras clasificaciones. Y en algunos libros hablan de una clasificación o una insuficiencia cardíaca de bajo gasto y de alto gasto. No te olvides que el gasto cardíaco, ¿sí? Antes de eso, presión arterial, no se olviden, es igual a qué. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Y gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? No se olviden de esa fórmula que es clave. Algunos autores la definen como insuficiencia o la clasifican en insuficiencia cardíaca de bajo gasto, de alto gasto, ¿sí? Dependiendo cómo están estos valores en el contexto de mi paciente, ¿ok? Todo lo que aumente la demanda metabólica y que exija a ese corazón a trabajar más para cubrir esa demanda metabólica va a ser de alto gasto, pues, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente séptico, doctores, séptico, la demanda metabólica aumenta tanto que el corazón tiene que esforzarse el doble, el triple para cubrir esa demanda metabólica y ya no avanza más y cae en insuficiencia cardíaca. Por eso la sepsis es un ejemplo de insuficiencia cardíaca de alto gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una alta demanda metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esa situación, ¿ya? Otros autores la clasifican en derecha o izquierda, ¿ya? Dependiendo las cavidades que se encuentran comprometidas. Pero esto tiene una connotación en la sintomatología, doctores, cuando es derecha o cuando es izquierda, sobre todo en la clínica. Cuando la insuficiencia cardíaca es izquierda, el síntoma predominante es la disnea,
¿sí? No se van a olvidar de eso. La disnea, ya sea en reposo o llamada también ortopnia, o la disnea de esfuerzo, ¿sí? En definitiva, una disnea es una sintomatología casi exclusiva de la parte o de una falla izquierda. Y está motivada justamente porque puede haber un estado de congestión pulmonar. Mientras que una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Básicamente está evidenciada por signos de sobrecarga hídrica, que edemas, que aumento de la presión venosa yugular, que hepatomegalia, eh, principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. El síntoma, esas son preguntas de examen, ¿sí? La disnea del lado izquierdo, los edemas del lado derecho, ¿ok? Cuando hablo de insuficiencia cardíaca retrógrada o anterógrado, ¿sí? Puede ser otra clasificación. Anterógrada, esa incapacidad del corazón para expulsar hacia adelante la sangre, ¿sí? Es decir, se altera la perfusión sistémica. Obvio, anterógrado, adelante, ¿sí? Si no hay expulsión de sangre suficiente, entonces se altera la perfusión de los órganos hacia adelante. Retrógrada, en cambio, la sangre o el corazón prácticamente empuja o esa incapacidad para contraerse hace que exista un flujo retrógrado, ¿ya? Y eso genera, por supuesto, aumento en las presiones de llenado y una congestión. En definitiva, si te das cuenta de esto, ¿sí? La retrógrada hace más referencia a a una parte derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque va esa sangre, esa incapacidad para ser expulsado por el ventrículo izquierdo, esa sangre, se va ingurgitando hacia atrás, ¿no es cierto? Y eso implica que la sangre va regresando y ya compromete cavidades derechas, ¿de acuerdo? Entonces, una insuficiencia cardíaca izquierda puede precipitar con el tiempo en una insuficiencia cardíaca derecha, por supuesto, y configurarse una insuficiencia cardíaca global. Pero también hay la insuficiencia cardíaca derecha pura, ¿ya? Esa en la cual la parte izquierda está intacta o los cambios son leves, que no justifican esa falla cardíaca derecha. Esa insuficiencia cardíaca derecha pura se llama cor pulmonar. Ese es el famoso cor pulmonar. No es otra cosa sino una insuficiencia cardíaca derecha pura. Y aquí algo que le caracteriza a esta es la hipertensión pulmonar. Pare de contar, ¿sí? Tenemos la insuficiencia cardíaca, la sistólica, diastólica, ¿sí? El mismo concepto. Sistólica, incapacidad para expulsar, diastólica, una incapacidad en el llenado. Es obvio, si es que ese corazón no se llena lo suficiente, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, eh, esa luz de las cámaras, ¿no es cierto? Esas cavidades que normalmente alberga un volumen determinado de sangre, al estar hipertrofiadas, al estar engrosadas, ¿sí? Generan que el espacio, la cavidad se reduzca y por ende no exista un llenado adecuado y por ende vamos a tener una falla cardíaca de tipo diastólica en ese contexto, ¿sí? Em, y claro, y finalmente lo que les mencionaba, ahora hay la tendencia y está de moda la insuficiencia cardíaca, la clasificación dependiendo la fracción de eyección. Para esto, obviamente, necesitas de ecocardiografía, ¿ya? Que no siempre está disponible. Por eso es importante considerar las otras clasificaciones para orientarte, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la fracción de eyección, tú tienes que puede ser una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, fracción de eyección reducida y fracción de eyección levemente reducida o de rango medio. La preservada, la fracción de eyección es más del 50%, la reducida menos de 40%, y si está entre 40 a 49 es levemente disminuida o de rango medio.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Preguntas sobre las clases, sobre esta clasificación. Algo que no les haya quedado claro. ¿Sí? Entonces, no se asusten, no se confundan cuando en algunos libros te habla de derecha, de izquierda, o de anterogrado, retrógrado, de sistólica, diastólica, y parece que, que fueran cuadros diferentes. No, 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 no te asustes, es la misma insuficiencia cardíaca, sino que le están dando una clasificación diferente en el contexto de su fisiopatología, nada más, o de un parámetro establecido, nada más, ¿de acuerdo? No fisiopatología, porque al final la fisiopatología es la misma, sino más bien en base a un parámetro o característica distinta, ¿sí? Una vez que hemos definido a la insuficiencia cardíaca, una vez que la hemos clasificado, ¿ok? Es necesario, sí, bueno, esto es lo que les mencionaba, esta nueva clasificación que salió en el 2022, verán, ¿sí? Yo ya luego les paso todos los artículos que validan este escrito que ustedes van viendo, ¿no? Todo esto es sacado de la lectura prácticamente de artículos actualizados, ¿sí? Entonces, les decía que esto está en un artículo de la ACCAJA 2022, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado. Y te dice fracción de eyección reducida, levemente reducida, preservada, e incluso aquí te incorpora un término que dice fracción de eyección mejorada. ¿Cómo se define esta? Cuando la FEBI anterior, o sea, era reducida, o sea, menos del 40%, pero después de una intervención, ya sea farmacológica o no farmacológica, ¿sí? La FEBI pasa de menos 40 a un valor de más 40. Si eso sucede, se llama una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Pero de ahí los tres términos son estos de acá, ¿no? Preservada, reducida y de rango medio o levemente reducida. ¿Sí? Miren, aquí tenemos algunas ciertas clasificaciones en términos de lo que sería una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Es la forma más frecuente, ¿sí? Que el corazón caiga en insuficiencia cardíaca, cuando las cámaras izquierdas en primera instancia se afectan, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, doctor, ¿y cuál o qué probabilidad o cuál es la probabilidad de que se dañe el corazón primero? ¿En qué cavidades? Primero, en mayor eh, frecuencia es del lado izquierdo, ¿sí? Que la izquierda después termina precipitando una falla derecha es diferente, pero la mayor parte de insuficiencias cardíacas suelen ubicarse primero en el lado izquierdo. Por eso es que hago esta clasificación exclusiva de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cómo puede fallar estas cavidades? Ya sea por una disfunción sistólica, es decir, esa incapacidad para contraerse ese ventrículo izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, en un infarto, claro, hay una zona del ventrículo izquierdo que está muerto y ese pedazo, ese segmento de músculo cardíaco ya no se contrae, pues ya no conduce a actividad eléctrica, ya no hay contracción. Entonces, obvio que el paciente cae en insuficiencia cardíaca. Entonces, el infarto es causa de insuficiencia cardíaca izquierda por disfunción sistólica, ¿sí? La miocardiopatía dilatada, una insuficiencia aórtica y mitral, la hipertensión, ¿sí? Son causas de insuficiencia cardíaca izquierda. No te olvides de eso. Ah, este paciente tiene una hipertensión arterial no controlada. Lo más probable es que haya caído con el tiempo en insuficiencia cardíaca izquierda predominantemente, ¿sí? Esto es importante porque cuando tú definas la insuficiencia cardíaca, tienes que también establecer
entre otros parámetros, la probable etiología, ¿sí? Siempre tienes que buscarle la causa a esa insuficiencia cardíaca. No te quedes en decir, ay, hay insuficiencia cardíaca y punto. También esta insuficiencia cardíaca izquierda puede estar en el contexto de una insuficiencia con un volumen sistólico elevado. Esto es lo que se conoce también como alto gasto. Es decir, la demanda metabólica en los tejidos es tan alta que le hace trabajar al doble, al triple ese corazón. Entonces tiene que sacar un volumen sistólico mayor para suplir esa demanda, pues. ¿Dónde pasa eso? En las fístulas arteriovenosas. Los pacientes que tienen fístulas periféricas arteriovenosas caen en insuficiencia cardíaca a la larga, ¿sí? La sepsis que te decía, la anemia, obvio, ¿sí? Si está anémico, ese corazón tiene que trabajar el doble, el triple para suplir la demanda de oxígeno. Una tirotoxicosis, por supuesto, ese paciente está con un metabolismo tan acelerado, ¿sí? Que metabólicamente hace que ese corazón trabaje al doble, al triple. Sí está claro, ¿no? Otra forma de fallar las cavidades cardíacas izquierdas es por disfunción diastólica, es decir, incapacidad de llenado. No se llena bien. ¿Por qué? Hipertrofia ventricular izquierda, obvio. Sí, no ha de ser el mismo volumen cuando las paredes son delgadas que cuando son gruesas, pues. No es que ya te ocupa un espacio, ¿sí? Entonces, todo lo que implica engrosamiento de las paredes, ¿ya? Implica a la larga también una disfunción diastólica. Y eso también ocurre en la hipertensión, por supuesto, ¿no ves que esa hipertensión, esa presión exagerada en las arterias, en las paredes del corazón, está que golpea y golpea y el corazón tiene que cada vez contraerse con más fuerza y eso genera una hipertrofia, ¿ya? Para vencer esa fuerza, esa presión, entonces se engrosa, ¿ok? La isquemia, por supuesto. ¿No ves que si tienes un pedazo de corazón muerto, el resto del corazón trata de suplir ese segmento que ya está dañado, que ya no se contrae, y trata de suplir y el resto de fibras musculares cardíacas se esfuerzan el doble, el triple para vencer esa resistencia como producto hipertrofia o remodelado cardíaco? ¿Sí? La enfermedad pericárdica, una pericarditis, un taponamiento, ¿sí? Esto en cambio genera una presión extrínseca desde afuera. Imagínate algo ahí que está aplastándote el corazón y el corazón tiene que vencer o se esfuerza por vencer esa resistencia y tiene que trabajar el doble, el triple. Y la consecuencia, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, sí estamos claros estos cuatro mecanismos que pueden generar una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? En el lado derecho es diferente. Si bien es cierto, una falla cardíaca izquierda a la larga puede terminar en una falla cardíaca derecha por este flujo retrógrado, ¿sí? Y ese aumento en las presiones de forma retrógrada, eh, un daño pulmonar, quizás aquí en la derecha es un poco más fácil explicarlo sin muchas causas. Todo lo que implique un daño de los pulmones para atrás te da una afectación en el lado derecho, ¿sí? Por ende, daño pulmonar, ya sea por una EPOC, ya sea por una fibrosis, ya sea algo que dañe ese pulmón, automáticamente se traslada a un aumento en las presiones de la arteria pulmonar. ¿Sí? Por eso es que toda falla cardíaca derecha cursa con hipertensión pulmonar. Primero hay hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar se traslada a las cámaras derechas, ¿sí? Y termina colapsando esas cavidades. Las valvulopatías del lado derecho también, ¿ya? Entonces, mira, daños pulmonares, ¿sí? Una hipertensión pulmonar que puede ser arterial primaria, es decir, esas que son idiopáticas, ya que son genéticas, que ya el paciente nació ya con un problema de las pulmonares, de las arterias pulmonares mismo, y ya
O sea, ya pues ya no es culpa, ¿sí? Entonces, eso termina afectando a la larga el lado derecho. Que malformaciones congénitas en la parte del lado derecho, que aumenten las presiones en las cavidades del lado derecho, ya, también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ojo con esas causas, en cambio, de que falle el lado derecho. No te olvides que hay dos términos, que es la precarga y la poscarga también, ¿no? ¿Qué es la precarga? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dices, Elba Spin? ¿Estás por ahí, Elba? Elba, Elba Spin, a la una, Sí, Elba, Doc, no allá, tengo buenas señales en el celular en los datos. allá, ok, Elba, pero ¿sí estás escuchando o solo estás conectada? Estoy escuchando. Ya, ok, sí me escuchaste la pregunta. ¿Qué es precarga y qué es poscarga? No, Fernando Durán, ¿qué es precarga y qué es poscarga? Tal vez precarga sería cuando el ventrículo produce, bueno, produce el llenado y se distiende las paredes, y poscarga sería el vaciamiento. ¿La La precarga de qué depende? precarga es la Espérate, precarga es el volumen que distiende el ventrículo izquierdo. O sea, el no, llenado del ventrículo izquierdo sería la precarga. no. Mm, Pablo Cisneros, ¿estás por ahí? Pablo Cisneros, a la una. Pablo Cisneros, a las dos. Ahí estás, apareciste. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vale tu micrófono? Está apagado. Por favor, prende ese micrófono, si no, no tiene sentido. A ver, Pablo, prende el micrófono. Tengo audífonos sin micrófono, pero aquí me sale que sí tienes micrófono. Paola Quinchuela, Buenas noches, Doc. hola. La ¿Qué es pos- precarga y qué es poscarga? ya, la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el corazón para expulsar sangre, la O poscarga. sea, depende de quién. De la resistencia vascular periférica, Sí, mi amor, pero depende de qué. O ajá, sea, ¿quién va a expulsar la De la sangre? aorta, Doc, de la aorta. Depende del el ventrículo ventrículo izquierdo. izquierdo. O sea, depende de la fracción de eyección y eso es ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ya, Sí, de eso depende, pues, la poscarga. ¿Y la precarga qué es? La relajación sería. toda la sangre que llega al corazón, ¿Y a dónde le llega? a la aurícula Aurícula derecha, derecha. Por ende, ¿de qué depende? ¿De cómo le llega? ¿Por dónde le llega? Por la ¿Qué vena se conecta? cava. Por ajá, las cavas, pues, por las cavas, ¿no es cierto? Entonces, toda esa cantidad de sangre que le llega a las cavidades derechas del corazón a través de las cavas superior, inferior y se recoge y llega por la aurícula derecha, esa es la precarga, ¿sí? Y la poscarga es, en cambio, lo que tiene que salir eyectado, proyectado, eyectado. Por eso depende de la fracción de eyección y depende, obviamente, del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ley de Frank Starling? Evelyn Sánchez, ¿estás por ahí? Evelyn, si no saben, dicen, no, no sé, doctor, punto, no se compliquen. Sí, Doc. Buenas noches, Doc. Aquí estoy. A ver, Evelyn, Eh, ¿qué Es es la la ley de relación Frank Starling? que existe entre la precarga y, y el
Volumen sistólico. No, vas a leer, ponte a leer ahorita mientras sigo preguntando qué es la ley de Frank Starling. Javier Olivo, Ya. Hola, Doc, buenas noches. ¿qué tal? ¿Qué es Me, la ley de Frank Starling? chuta, una relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico. Cuanto No, mayor es la ponte. precarga ventricular, mayor es el volumen sistólico. Sí y no. Bueno, ponte a leer para que nos expliques mejor, ¿de acuerdo? Ya, Doc, ahorita. A ver, listo. Vamos, sigamos. Doc, es la fuerza de contracción de las fibras del músculo y luego cuando existe el vaciamiento, el aumento de la longitud. Explícame mejor eso. O Doc sea, dice que establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a los volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Es decir, que cuando más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor va a ser el volumen de sangre expulsado durante la contracción sistólica. Ok. A ver, eh, la fibra miocárdica, ¿sí? Tiene la capacidad de adaptación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la ley del todo o nada. No hay un volumen específico de sangre que le llega al corazón, ¿sí? No hay un volumen específico, a tal punto que hay variaciones de volumen y a tal punto que te das el lujo de ponerle más líquidos a un paciente para justamente mejorar, ¿sí? Las presiones de llenado y su poscarga cuando un paciente está hipotenso. Entonces, no es que les llega un volumen específico, ¿sí? Como no le llega un volumen específico, a veces menos, a veces más, la fibra miocárdica está en la capacidad de distenderse las veces que sea necesaria, capaz de aguantar esa precarga. Y si le llega, por ponerte un ejemplo, si le llega a 50 ml, tendrá que expulsar los 50. Si le llega a 150, tendrá que expulsar los 150. No sé cómo, pero se adapta. La fibra miocárdica se adapta, ¿sí? Entonces, sí me entiendes, ¿no? Toda la cantidad de sangre que le llega durante la precarga tiene que manejarse a través de esta distensibilidad, de esta contracción, de esta adaptación de la fibra miocárdica para, asimismo como les llegó 150, tendrá que darse las maneras de expulsar los 150. Si estamos, esa es la ley de Frank Starling, ¿ok? Así en términos ya más criollos, más prácticos, ¿ok? Listo, sigamos. Es uno de los mecanismos de compensación o de regulación, llamémoslo así, que tiene el corazón, ¿no? Aparte de otros mecanismos también humorales que tiene. Entonces, dicho esto, es importante cuando analizamos o evaluamos a un paciente, prestarle mucha atención a aquellos signos y síntomas, apagarán el micrófono, aquellos signos y síntomas que obviamente te pueden estar haciendo sospechar que un paciente está en falla cardíaca, ¿sí? Ese es el trabajo de ustedes, reconocer, reconocer cuando un paciente, ¿sí? Está entrando, cayendo o ya en una insuficiencia cardíaca propiamente dicha. Ese es el trabajo, ¿sí? Porque un paciente en insuficiencia cardíaca descompensada aumentará su mortalidad durante el perioperatorio, pues, ¿sí? Y que de igual manera tú tienes que conocer aquello para no sobrecargarle de líquidos.
es necesario que ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca, tú pidas pues un electrocardiograma, ¿sí? Un eco del corazón para saber con qué fracción de eyección va a entrar ese paciente pues al quirófano, ¿sí? A ver si le pongo líquidos, no le pongo líquidos, estar más alerta, ¿sí te das cuenta? En tu famosa visita preanestésica, estar pendientes de signos, de síntomas que te alerten de que vas a tener de pronto un perioperatorio medio complejo. Ya si es una cirugía de urgencia o emergencia, ya ni modo, pues tendrás que mejorar o estabilizar ese paciente de pronto mejorando la congestión, de pronto si está con edemas periféricos, utilizar diuréticos, ¿sí? Cositas que, bueno, que ya hablaremos en el tratamiento para medio tratar de compensar o de bajar el riesgo, porque es una urgencia y una emergencia, pues, y tienes que intervenir, pero si es programada y le ves a ese paciente que está con criterios de insuficiencia cardíaca descompensada, tendrás que aplazar las cosas hasta que se compense. Si te das cuenta por qué es importante conocer o que conozcas o que sepas bien insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ojo, ojo. En este contexto, cuando estás haciendo la historia clínica del paciente en tu visita preanestésica, ya les digo que para mí esa preanestésica tendría que ser una preoperatoria, ¿sí? Em, Tú te pones a evaluar la anamnesis, ¿no es cierto? Y dentro de la anamnesis los antecedentes. Ah, este paciente es hipertenso, es diabético, es hipotiroideo. Todas esas son causas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, pilas, atento. Tiene cardiopatía valvular, hay soplos. Entonces, todo eso te tiene que alertar de que ese paciente es fácil o que si se hacen malas cosas en el perioperatorio podría descompensar o precipitar una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, y peor aún si es que ya está en insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Y claro, pero a lo primero que le vas a echar ojo es a los antecedentes, ¿ya? Obviamente, si esas patologías están compensadas, no va a haber lío, ¿ya? Después ya vas al motivo de consulta, ¿no es cierto? Ya vas a analizar la sintomatología que te puede referir el paciente. Le ves disneico, ¿sí? Le ves taquicárdico, taquipneico, es decir, con sintomatología. Entonces, mucho ojo con la fatiga, la debilidad, la disnea, anorexia, ¿sí? Los edemas periféricos, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Analiza eso. Clínicamente existen lo que se conoce como los criterios de Framingham, ¿ya? Déjame ver si tengo por acá los criterios de Framingham mayores y menores para insuficiencia cardíaca descompensada. No, los criterios de Framingham, ¿sí? Hay criterios mayores y criterios menores. Se habla de insuficiencia cardíaca descompensada cuando cumples dos mayores o un mayor y dos menores. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son criterios mayores? ¿Quién me dice? Criterios mayores de Framingham. Optornea, Ya, uno. ¿Cuál más? cardiomegalia, Dos. ingurgitación Presencia de, yugular, edema agudo. Estertores. presencia de tercer ruido cardíaco. Tres, cuatro. Correcto. ¿Sí? Y los menores. Edemas. Edemas. La Ok, uno. La disnea, pero la disnea de Acromegalia. esfuerzo. Y Disnea de disnea, pero esfuerzo. disnea de esfuerzo, ¿no?
¿Ya? ¿Qué más? Hepatomegalia. Hepatomegalia. Hepatomegalia, Tos correcto. nocturna. Taquicardia. Ujú, taquicardia, muy bien, ya. Entonces, estamos claros. Cuando tú tienes dos mayores o un mayor y dos menores, ¿sí? Hablas de insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, mira, clínicamente, no necesitaste eco, no necesitaste electro, solo la clínica. Entonces, vos le ves a un paciente en tu visita preoperatoria, le ves con edemas, le ves con disnea. Ya solamente ahí ya tiene disnea de esfuerzo. Ahí tienes dos periféricos. Y le ves en la placa cardiomegalia, no, este paciente está en insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí según si es programada? Si es programada, ¿qué vas a hacer? ¿En qué parte del algoritmo estás? ¿Te acuerdas? ¿Qué vas a hacer ahí? Te llega ese paciente a tu consulta, sí, Remitir al cardiólogo. correcto. ¿En qué parte del algoritmo estás? Dígame, dígame. ¿En qué parte del algoritmo están? Ese algoritmo tiene que estar en su cabeza, doctores. Ese algoritmo tiene que estar en sus cabezas. ¿En qué parte del algoritmo están? En el que menos de 4 METs. Te fuiste por acá ya, ¿sí? Acá, mija, acá estás, ¿sí? Cuando tú ya le valoras y estableces que tiene condiciones cardíacas activas, ¿te acuerdas del un asterisco? ¿Qué te dice? ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y por ende, si tiene insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? ¿A dónde le mandas? Al cardiólogo, ¿sí? Lo de los meses está acá. Harán el favor de estudiar este algoritmo de memoria y las letras chiquitas y los asteriscos, todo eso les voy a tomar, verán, este algoritmo tiene que estar en sus cabezas, porque esto es clave, esto es clave. Este algoritmo tienen que recitar, ¿ya? Entonces, insuficiencia cardíaca, estoy en condiciones cardíacas activas, no, paciente a cardiología, punto, se acabó, salió de la valoración preoperatoria. Vaya al cardiólogo, cuando ya le compense, regresará nuevamente a la ruta preoperatoria. ¿Sí te das cuenta cómo tienes que actuar? Por Dios, ya, vayan estudiando. Próximo lunes, sin falta, les tomo ya otro examen. Regreso. Entonces, mira, para establecer que es una insuficiencia cardíaca descompensada, no has necesitado mayor ciencia. Solo conocer los criterios mayores y menores de Framingham, ¿ok? Y moverte en tu algoritmo, ¿ya? Ahora bien, en este contexto, cuando tú ya llegas o haces el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, ya sea en cualquiera de sus formas, ¿no? Que derecha, que izquierda, bueno, cuando ya hayas establecido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o al menos presuntivo, tienes que darle la clase funcional, ¿sí? Esto es como cuando hablábamos de hiponatremia y decíamos, ya, hiponatremia es el nombre, ¿cuál es el apellido? El apellido es hiposmolar. Y el segundo apellido, es eubolémica, ¿sí? Así mismo es acá. El primer nombre es insuficiencia cardíaca. El apellido, ¿cuál es? Tienes que hablar de la clase funcional y para eso utilizas la clasificación del NIHA o la NIHA, que es la New York Heart Association, ¿sí? Que es quien define esta clase funcional,
¿ok? Y la establece en 4 valores: NIJA 1, NIJA 2, NIJA 3, NIJA 4, dependiendo cuál es la capacidad o la tolerancia del paciente al ejercicio o a la actividad. Y si esta actividad detona sintomatología como disnea, fatiga y palpitaciones. ¿Sí? Disnea, fatiga y palpitaciones. Esos 3 son claves. ¿Ya? Disnea, fatiga y palpitaciones. Esto te voy a poner acá. Entonces, en la clase funcional 1, ¿sí? El paciente puede realizar su actividad física normal, sin síntomas. Ah, doctor, ¿qué síntomas? Disnea, fatiga y palpitaciones. Es decir, el paciente hace actividad y no siente ni disnea, ni fatiga, ni palpitaciones. ¿Sí? NIJA 2. El paciente hace su actividad física habitual, pero tiene síntomas leves. ¿Qué síntomas? Disnea, fatiga y palpitaciones. NIJA 3. Hace un poquito de actividad y ya tiene síntomas. Y 4. Ya así no haga nada, así está en reposo. El paciente vos le ves con disnea, fatiga y palpitaciones. ¿Sí? ¿Está entendida la clase funcional? Sí. Sí. Ok. Al examen físico de estos pacientes, ¿sí? Obviamente tú te vas a alertar de todo esto que ya hemos hablado, ¿no? De los criterios menores, criterios mayores de Framingham, y aquí vas a encontrar una serie de hallazgos, de signos, ¿sí? Que van a ser evaluados objetivamente, ¿no? Que aquí te hago un listado de todo lo que podrías encontrar en estos pacientes, ¿sí? En este artículo, ¿sí? De la ACC-AJA del 2022, se establece un algoritmo diagnóstico de la falla cardíaca. ¿Qué te dice o cómo te dicen aquí que debes diagnosticar insuficiencia cardíaca? Obviamente la historia clínica es mandatoria. Y estos manes aquí hablan de estos biomarcadores cardíacos, ¿sí? Les puse aquí porque ellos incorporan para el diagnóstico, porque hasta antes del 2022 ve los criterios de Framingham, bienvenidos. Y de hecho, no, los criterios de Framingham no pasarán de moda jamás, porque eso sería como decirle que la clínica jamás, o más bien ya no vas a diagnosticar de insuficiencia cardíaca sin la clínica, no. Pero ellos incorporan en este punto 2 elementos que son importantes, te dicen, para tener un mayor nivel de certeza en el diagnóstico. Uno es el péptido cerebral natriurético y otra es el ecocardiograma, ¿sí? Y claro, ellos te ponen en el algoritmo que puedes pedir esta promolécula del péptido cerebral natriurético, ¿sí? Con un punto de corte o su isoforma, ¿sí? Que no es la forma activa, pero también te sirve con otro punto de corte, ¿ok? Entonces, o puedes pasar por aquí, por este péptido que te puede sugerir, o ir directo a un ecocardiograma, ¿sí? No siempre el péptido cerebral natriurético va a estar disponible. ¿Cuál es el problema y que de hecho es algo que ya está, o sea, está establecido, ¿sí? Que sí o sí debemos cumplirlo. Pero claro, en nuestro país, en nuestros hospitales, con la escasez de los recursos, con la escasez de profesionales que te hacen el ecocardio, ¿sí? A veces hay un solo cardiólogo para todo un hospital, o a veces no hay ni el cardiólogo, o si hay el cardiólogo no sabe hacer ecocardiograma, ¿sí? Pero
tienes que buscar la manera, ¿sí?, de cumplir estos requisitos. Y claro, aquí ya terminas diagnosticando o confirmando, ¿no es cierto? Y estableciendo ya qué tipo, ¿no es cierto? Mientras tanto, clínicamente puedes tener ya una sospecha o un presuntivo, pero ya estos parámetros ya te dan un nivel de certeza ya confirmatorio, ¿ok? Y le vas clasificando en las 3 categorías que les dije, ¿sí? Sí está claro cómo actualmente tiene que ser el diagnóstico de certeza, ¿sí? ¿Estamos? Así es que actualmente quien está diagnosticando de insuficiencia cardíaca solo con Framingham se está quedando a medias. Sí te puede ayudar a sospechar, pero si quieres hacer bien las cosas y tener ya y acoplarte a la evidencia actual, de ley, un péptido cerebral natriurético, pídete un ecocardio también, porque vas a tener que clasificarle a la insuficiencia cardíaca, pues, ¿sí? De ley. Entonces no podemos, por más que seamos un país del tercer mundo, con todas las deficiencias, no podemos quedarnos atrás de las guías internacionales en diagnóstico, ¿sí? Ni en tratamiento, que nos vamos a demorar más hasta que le hagan el ecocardio, hasta que te llegue el péptido cerebral, ya ni modo, pero tenemos que orientarnos a lo que la evidencia te dice, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? No se olvidarán que, claro, hay falsos, que ya vamos a hablar, hay falsos positivos también y falsos negativos del péptido. El ecocardio es operador dependiente, ¿sí? Eh, Depende mucho de la experticia realmente. Yo he tenido 2, 3 informes de cardiólogos y los 3 totalmente diferentes. Eh, o sea, es operador dependiente, definitivamente. Bueno, esto aquí debo haberme metido cuando expliqué o cuando hice este escrito en la sensibilidad especificidad, que con ustedes ya lo hablamos en su momento, pero en otro escenario, en otro contexto. Un poco para contarles aquí, déjame ver, déjame poner esto por acá, hasta mientras, para ver, esto es lo que les he estado también hablando. Eh, ¿Qué exámenes vas a pedir en estos pacientes? Es importante una radiografía de pulmones, ¿no es cierto? Para evaluar si hay signos de congestión, si hay cardiomegalia, que por cierto, ¿cómo evalúan Alex Vasco, ¿estás por ahí? Sí, doc. ¿Cómo valoro cardiomegalia en un paciente? Belén Fiallos. Belén Fiallos, Buenas noches, Doc. Hay un índice que ¿cómo se llama? índice cardíaco, Cardiotorácico, ¿cómo se eh, calcula? es A más B. eh, o sea, tengo que sumar. La verdad, exactamente no me acuerdo, Doc. Ya, vas a leer Belén Fiallos de este rato. Jorge, ¿cómo se calcula el índice Dígame, Doc. cardiotorácico? El índice cardiotorácico es la relación entre el diámetro transverso de máximo del corazón y el diámetro transverso máximo del tórax y se considera cardiomegalia cuando este es mayor a 0.5. Ok, vos eres interno de medicina, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien, Jorge. Los otros son posgradistas, por si acaso, ¿no? A ver, Edison Bustillos, ¿estás por ahí? Sí, doc, dígame. Ya. ¿Cuántas categorías de cardiomegalia conoces? No te escucho, Edison. 4 categorías. A Ya, partir de 0.5 es la grado 1 y de ahí nos va a dar, total son 4.
Ya, Es de grado 1, 0,51 ¿cuánto? a 0,55, la 1, la grado 2 de 0,56 a 0,60, grado 3 de 0,61 a 0,65 y grado 4 es mayor de 0,66, que ese es totalmente evidente cuando está. Ok, Se ve el corazón. en este contexto, verán, para establecer, realmente lo que me interesa es que ustedes establezcan si hay o no hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso de indagar en cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 es medio subjetivo, ¿no? Porque para el uno parecerá grado 1, para el otro grado 2. Eso de coger una regla y ponerte a medir eso es medio subjetivo. Aquí nos interesa solamente dos opciones, sí y no. O sea, ¿hay o no hay cardiomegalia? ¿Sí? Y eso, claro, con el 0,5 de punto de corte. Si es menos de 0,5, no hay. Si es más de 0,5, sí hay, punto. ¿Sí? Así establecen si existe o no ese criterio. ¿De acuerdo? ¿Qué más vas a valorar en estos pacientes? Si hay derrame pleural, si hay las líneas B de Kerley, ¿sí? ¿Cuáles son las líneas o cuántas líneas de Kerley conoces, Carlos Tiuquinga? ¿Cuántas líneas de Kerley conoces y en dónde están o qué significan? ¿No? Elizabeth Gavilanes, ¿cuántas líneas de Kerley conoces y qué significan? Mm, No recuerdo en realidad cuántas son, pero son líneas horizontales que están en la periferia pulmonar. Bueno, vas a leer y nos vas a contar. Ya Salomé da. Argotti. No te escucho, Salomé. Escucha, ahí, Peor, no te escucho. no sé qué le pasa a mi micrófono. Jimena Valencia, líneas de Kerley. Son tres, la A, la B y la C que van desde la periferia. ¿Qué significa la A? ¿O dónde encuentro las A? ¿Dónde encuentro las B? ¿Dónde encuentro la C? No me acuerdo tan bien, Doc, pero Ya, vas a leer. Eso va en el examen, ¿no? Por si acaso. ¿Alguien que sepa? Bueno, van a estudiar, por favor. Sí, alguien por ahí, escuché algo. No es la ala que se va hacia central dirigida hacia Arillo y la B es horizontal. ¿Qué significan? Las líneas B significan cuando hay más de 10 en el eco, que hay congestión y que hay edema. Bueno, vamos a leer y, a ver, vamos a designar a Michelle Ortiz. Rapidito, en la próxima clase nos vas a presentar la lectura e interpretación de una RX estándar de tórax, ¿sí? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Y nos hablas un poco de las líneas de Kerley, ¿de acuerdo? ok, Doc. Su significado, en qué patologías puedo encontrar, qué significan, etc., etc. Listo. Sigamos. ¿Qué otros exámenes van? Si bien es cierto de imagen, con eso es suficiente, ¿sí? Perdón, el ecocardiograma, por supuesto, ¿sí? En términos de laboratorio, vas a pedir los péptidos cerebrales. No vas a pedir ambos, ¿no? Con que pidas uno de los dos es más que suficiente. Eh, Puedes pedir también, obviamente, una biometría hemática
que te va de una u otra manera también a orientar si hay focos infecciosos. No te olvides que la insuficiencia cardíaca puede precipitarse por procesos infecciosos o una anemia. ¿Ya? Eso puede también precipitar una falla cardíaca. Entonces, por eso le pides una biometría. Le pides electrolitos, por supuesto. Estos pacientes, por lo general, al menos si ya tienen antecedentes, están tomando diuréticos y hay desequilibrios. Y hay estudios que demuestran que los pacientes con hiponatremia tienen peor pronóstico en la insuficiencia cardíaca, se mueren más. Asimismo, los que son anémicos, ¿sí? Y sobre todo también que tienen niveles bajos de ferritina, ya se mueren más en el perioperatorio. Entonces debes de estar más pilas. Se infartan más, tienen peor desenlace, ¿ya? Aquellos con insuficiencia cardíaca e hiponatremia, aquellos con insuficiencia cardíaca y anemia se mueren más, tienen mayor mortalidad, entonces tienes que estar pilas en ellos, ¿ok? Eh, la creatinina alta, ¿sí? Obviamente estos pacientes, sobre todo cuando el flujo sanguíneo sistólico no es del suficiente, pueden ya presentar falla de órgano en otros sitios, como en este caso el riñón, ¿no? Y también por el hecho del uso de los diuréticos. Pruebas de función hepática. Ese hígado está congestivo muchas veces, ¿ya? Y claro, eso genera también alteraciones en las pruebas de función hepática. Por lo general, estos pacientes también tienen hipoalbuminemia, tienen tiempos prolongados, enzimas hepáticas alteradas, ya tiempos de coagulación prolongados, sobre todo los que dependen del hígado. Que por cierto, ¿cuáles son los factores que dependen del hígado? ¿O cuáles son los factores K dependientes? El 7, el 9 y el 10. Te faltó por ahí un hito, uno o dos. Ok, bien. Un electrocardiograma, por supuesto, es importante en primera instancia. Antes de hacer el ecocardio, pídele un electro, ¿no? Para saber, ahí vamos a establecer de pronto una desviación del eje a la izquierda, a la derecha, dependiendo qué cavidades son las que están más aumentadas o a expensas de qué cavidades están. De pronto puedes encontrar arritmias cardíacas que son parte de o están precipitando esa insuficiencia cardíaca. Signos de hipertrofia ventricular, ¿sí? Bueno, ya hemos de ver una clase muy breve de lectura e interpretación de un electrocardiograma, ¿no? En su momento. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ah, aquí vamos a hacerle grande ahora esto de acá. Aquí lo que se está, o lo que quiero demostrarles en estas dos imágenes, por un lado, ¿cuáles son los puntos de corte si pides el péptido cerebral natriurético en esta forma o el pro-BNP? ¿Sí? Entonces, mira, aquí tienes dependiendo la edad, cuál es el punto de corte para apoyar una falla cardíaca, ¿no? Ojo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, los valores aquí, claro, de referencia. Mira que también no solamente depende de la edad, sino también si el escenario en el que estás interpretando, ¿sí? Es una urgencia o si es en el contexto de un paciente ambulatorio, ¿no? Ahí cambian los puntos de corte, no te olvides, ¿sí? Entonces, en el contexto de una urgencia, y dependerá de la edad, si tú tienes mayor de estos valores, bueno, dependerá si le pides el ProBNP o el BNP, ¿sí? Para analizar la probabilidad que tiene, ¿no? Aquí falla cardíaca con elevada probabilidad, no determinante aún, ¿sí? Y acá muy poco probable, ¿sí? ¿Estamos claros? Estas imágenes son perlas importantísimas que deben tener ustedes para saber con qué punto de corte interpretar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta ahí?
Una pregunta en cuanto al, perdón, al PRO-BNP, o sea, depende del resultado, la gravedad. Por ejemplo, en urgencias que nos da de 100 a 400, o solo es positivo o negativo para falla cardíaca. No, aquí verás, el PRO-BNP o el BNP depende de la edad del paciente, ¿sí? Depende del estado, si está en urgencia o ambulatorio. ¿Por qué? Porque un estado de estrés también te eleva, ¿sí? Estos sentidos. Por eso los puntos de corte, si tú le ves, son mayores, si te das cuenta, ¿sí? Entonces, aquí tendrás que interpretar esos escenarios primero, ¿sabes? Le estoy interpretando en el contexto de una hospitalización o en el contexto de consulta externa, ¿sí? Primera cosa. Segundo, la edad. Y tercero, ¿qué estoy pidiendo? ¿El PRO-BNP o el BNP? Y según eso estableces en base a estas categorías, ¿sí? Que sería elevada probabilidad, podría ser intermedia, ¿sí? Y poco probable. ¿De acuerdo? Así tiene que ser la lectura. ¿Ok? Sí, gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? No. Bien. Sigamos. Vamos ahora con el tratamiento. Para establecer el tratamiento, doctores, primero es necesario estadiar la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca. Es otro apellido. Este es el segundo apellido. Entonces, cuando ustedes ya diagnostican insuficiencia cardíaca, el primer apellido es el NIJA. El segundo apellido es el estadio. ¿Sí? Entonces tendrán que definir si están en una insuficiencia cardíaca NIJA tal, estadio tal. ¿Ok? Entonces, los estadios son estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. No se confundirán en el examen. Una cosa es el NIJA, otra cosa es el estadio. El NIJA, ¿para qué te sirve? Y el estadio, ¿para qué te sirve? Eso tienen que diferenciar. ¿El NIJA para qué te servía? Michelle Ortiz, ¿estás por ahí? Sí, Doc. Para riesgo, ¿Cuál riesgo? ¿Qué te dice el NIJA? ¿De qué te habla el NIJA? Clase funcional. Sí, pero ¿qué te da? ¿Qué te dice? Aplicaciones. Para orientarnos si es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. No, eso te da los criterios de Framingham. ¿Qué te dice el NIJA? Recién hablamos. Para estimar la capacidad funcional. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo te mide? Lo que te dice el NIJA es te orienta a establecer la tolerabilidad que tiene ese paciente, ¿sí? De su actividad física y su sintomatología. En otras palabras, te establece cómo se encuentra clínicamente ese paciente, relacionando el esfuerzo físico y el desarrollo de sus síntomas, ¿sí? A tal punto que, dependiendo el NIJA, si es uno, por ejemplo, su actividad no va, su actividad física normal no va a desencadenar disnea, fatiga y palpitaciones, a diferencia de un NIJA 3, 4, ¿sí? Que incluso en el 4 ya así está en reposo y sin actividad física, te da disnea, fatiga y palpitaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Por favor, ubicar bien para qué sirve estas escalas o eh, sí, estas clasificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el estadio, en cambio, es otra cosa.
Aquí hablo de estadio A, B, C y D. ¿Qué quiere decir el estadio A? Una insuficiencia cardíaca estadio A dice alto riesgo. El paciente aquí está asintomático, no tiene enfermedad estructural, simplemente tiene una comorbilidad que le puede predisponer a la larga a una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles, por ejemplo? Hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo, diabetes, alcoholismo, ¿sí? También es causa de, el alcoholismo también es causa de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, estadio A, alto riesgo. O sea, el paciente no tiene síntomas. No hay enfermedad estructural. Si le hacen un eco, solamente tiene una comorbilidad que en algún momento le va a exponer a una falla o a un riesgo de. En el B, aquí hay una cardiopatía estructural, ¿sí? Pero el paciente todavía no tiene síntomas. Y la única forma de ver esto es con un eco, donde se notan algunas cositas por ahí, pero el paciente asintomático. En el C, hay cardiopatía estructural, ¿sí? Pero aquí ya hay síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en el D, el estadio D habla ya de una insuficiencia cardíaca en estadio final. Esto es como decirles, como en un cáncer, el último estadio, ya, cuidados paliativos. Cuando ustedes tengan una insuficiencia cardíaca estadio D, ese paciente está en cuidados paliativos ya. Aquí se habla ya cuando hay una insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento. Es decir, ya estás con todos los fármacos a las dosis más altas o terapéuticas o máximas toleradas y aún así está en falla cardíaca descompensada, ¿sí? Entonces, ya prácticamente aquí necesita ese paciente otro tipo de intervenciones, ¿sí? Dispositivos automáticos implantables, bueno, una serie de dispositivos que existen. ¿Ok? Entonces, no te olvides, A, B, C y D. Hasta aquí, entonces, el diagnóstico puede ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca NIJA 3, estadio C. Y de paso tienes que después poner probablemente secundaria a cardiopatía hipertensiva. O sea, le estás poniendo la causa encima más. Y ahí termina. Entonces, mira todos los nombres que debes poner. Insuficiencia cardíaca, NIJA, se me ocurre, NIJA 3, estadio C, secundario a cardiopatía isquémica. ¿Sí? 4 causas, mira. O mejor dicho, 4 nombres, perdón. ¿Alguna duda de esto de los estadios? ¿Por qué es importante el estadio? El estadio sí te dice en qué grado de avance tiene. Este sí te habla de la severidad, pues. Es como decir, el A es una forma simplemente, hay un riesgo, ni siquiera es una forma establecida de insuficiencia cardíaca. En la B es como una forma leve, moderada, en la C, en la D ya es una forma ya avanzada, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en base al estadio tú das el tratamiento, ¿sí? En la A tratas de una manera, en la B, en la C, en la D. Eso te sirve para orientar el tratamiento. No todas las insuficiencias cardíacas se tratan igual. Dependerá el estadio, dependerá la fracción de eyección. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bien, vamos a dejar lo del tratamiento para verlo el día de mañana. Déjame, solamente voy a copiar una imagen que es muy interesante, donde les resumo estas escalas. Miren esa belleza.
Ya. Entonces, mira, aquí tenemos los estadios A, B, C, D, el NIJA, la clasificación actual, porque esto está actualizado, 2023, ¿sí? En base a la fracción de eyección, los objetivos del tratamiento, dependiendo del estadio, y mira lo que te decía, ¿no? En el estadio A, en el B, en el C, ¿sí? ¿Qué es lo que o qué fármacos vas utilizando, ¿no es cierto? Dependiendo de los estadios, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya vamos a revisar más a detalle. El día de mañana nos vamos a centrar exclusivamente ya en el tratamiento, ¿sí? ¿Dudas finales de esta primera parte? Listo, chicos. Si no hay dudas, nos vemos el día de mañana, ¿no? Que tengan todos ustedes una buena noche. A seguir estudiando para ese examen del día lunes. Gracias, Doc. Hasta mañana.